Bienvenidos a Conversan 2, un programa financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Comisión Nacional de Televisión en un acuerdo entre la Decanatura de Humanidades de la Universidad del Valle y Telepacífico. Hoy nos acompañan para hablar de literatura la escritora argentina Carolina Zborowski y el maestro en escritura creativa Gustavo Bueno. No se separe de Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Hay muchos temas importantes en relación a las voces, a los relatos nacionales, y uno de esos temas está relacionado con las políticas editoriales, en determinado momento con la frialdad de las editoriales con las regiones, la frialdad de las editoriales con las voces jóvenes, la frialdad de las editoriales justificada muchas veces en el discurso de las empresas y las industrias culturales. Vamos a ver una nota que nos va a dar línea de conversación con Carolina y con Gustavo. Digamos que acceder a las grandes editoriales es complicado. Si contás con suerte, tenés un amigo que realice una antología o sea editor de una revista y te incluya dentro de los textos a publicar, pero acceder a las grandes editoriales es difícil. Autopublicar sería la solución en ese caso. La oportunidad que tiene un escritor no reconocido de publicar sus novelas, sus cuentos, en un contexto como el de nosotros es bastante reducido. Publicar libros por medio de esa editorial que se conoce como el propio bolsillo es casi que una necesidad para los autores colombianos ante la falta de oportunidades en otras editoriales. Pues esa es una posibilidad a la que hemos recurrido varios cuando estamos empezando nuestro trabajo, y creo que siguen recurriendo muchos escritores y algunos pagan para que los publiquen. Creo que no es la mejor, y sobre todo pensando en que la situación en general no está como para publicar, es decir, no hay dinero y el poeta generalmente es pobre. Generar tu propia editorial que va inclusive obviamente desde la escritura, pero pasa también por el diseño de los textos, de las carátulas. Eso tiene una ventaja, y es que uno controla todas las fases de la edición y no tiene que hacer concesiones. Puede ser el dueño íntegro de los recursos, pero también tiene una limitante, y es obvia, ¿no? Es los canales de distribución. Es decir, son libros que circulan poco, que frecuentemente se regalan entre amigos y que terminan pues en las estanterías del olvido. Sin embargo, pues se han conocido varias obras que se han hecho así y valiosas. Toca también inventarse el circuito de distribución. Es complicado, pero yo pienso que es válido, que hay que legitimarlo y que lo que hay es que ir explorando de tal manera que esa autoedición, que esas editoriales que algunos llaman piratas, pero que no son piratas, son editoriales alternativas, pues ganen un espacio, ganen un reconocimiento, y si no lo ganan allá, pues abrirlos por otros lados. Pues si la idea es tener un libro como por un hobby, como por un antojo, como para tener una edición privada y regalársela a tus amigos y ver tu nombre en letras de molde, está muy bien. Yo mando a hacer 50 ejemplares, entonces para 20 amigos, y se me quedan 30 por allí, me parece legítimo. Es decir, si a alguien le sobran 2 millones de pesos, pues manda su librito y ya cumple ahí su sueño, ¿no? Pero ahí muere porque la autoedición tampoco funciona en el tercer mundo. En este momento sé que está funcionando en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos. La gente hace autoedición, y si tienen un poquito de suerte, esos libros circulan, y después como que se los logran acomodar a no sé qué editor. Yo no creo que tenga ventajas. Yo creo que es una cuestión más personal, ¿sí? De dar a conocer tus textos y que de alguna forma lo lea un grupo muy reducido, eso sí, digamos los amigos. Y finalmente es una autopublicación que no termina vendiéndose porque
porque pues los amigos no compran, a ellos hay que regalarles. No sé de nadie que con autoediciones acá haya salido el anonimato y haya hecho una gran edición luego, ¿no? Bueno, Carolina, expresiones que son muy dicientes, el editorial Mi Propio Bolsillo, Entre Mi Propio Bolsillo y El Pirata. Bueno, hablemos de ese tema, que ese es un tema muy, pero muy importante. Aquí en Colombia, en concepto de Julio César Londoño no funciona, pero en Argentina se va construyendo un fenómeno de la autoedición que es muy interesante de ver. Sí, yo igual, digamos, matizaría un poco, ¿no? Digamos, en general intento como destrabar un poco esas dicotomías entre la gran editorial, la editorial de autor y demás, y a veces me parece que también es interesante ver qué se está jugando en el momento de dar a conocer o hacer público un texto. Me parece que siempre necesariamente tiene que haber una tensión, digamos, o en todo caso entre el oficio del editor, entre el rol del editor y el del autor, hay una tensión necesaria que es, digamos, cómo se concibe la literatura, que digamos, mientras que para el autor la literatura es un proceso y lo que cuenta es ese proceso, ese devenir, incluso en ese devenir que se dan mucho del orden del experimento y de lo azaroso, para el editor, digamos, lo que finalmente cuenta es el libro como producto. Entonces, entre ese proceso y el producto hay una tensión necesaria. Que uno cuando viene en general de la academia y de estudiar literatura, tiende a pensar que el mundo editorial es un mercado de carne y una picadora de carne. Y yo creo que un poco, digamos, la experiencia desde mi generación en Argentina y demás es que si bien es difícil y es necesario que ese proceso de dar a conocer el libro sea dificultoso, también permite que uno se pueda cuestionar, bueno, qué se le juega ahí, ¿no? Y que cuando no hay espacios, bueno, digamos, a mí no lo que te decía, me gusta destrabar como estas dos instancias, ¿no? El editor que me legitima y yo que un rol más pasivo que estoy esperando que me descubran. Me parece que esa idea del autor que vive como casi un genio encerrado hasta que un editor lo descubre, la idea de descubrimiento en realidad está encubriendo mucha mentira, digamos. En general es un acercamiento, es un ida y vuelta, y cuando no hay espacios hay que generarlos. Me parece que entre la gran editorial y la editorial de bolsillo hay muchos emprendimientos independientes, medianos, súper valiosos, y que también me parece que es un juego y una interacción muy necesaria. Digamos, yo, además de autora, trabajo en una editorial chica y a veces me doy cuenta, y sobre todo al principio, en el trato con el autor, que el autor no tiene a veces idea de lo que también implica y el trabajo que implica. Porque uno dice, bueno, nadie quiere poner plata, obviamente, en su propio bolsillo, pero por otro lado todos estamos de acuerdo en que un buen corrector merece ser pago y se enoja cuando encuentra erratas, con justicia se enoja. Un buen diseño hace un buen libro, invita a la lectura y demás. Entonces, bueno, generemos espacios que no sean tan radicales, ¿no? Porque por otro lado también hay una cierta, yo diría que hasta hipocresía a veces cuando se habla de todos criticamos las editoriales grandes como si el mercado fuese un monstruo, pero por otro lado nos morimos de orgullo si nos quieren publicar. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí? Y por otro lado, bueno, en Argentina por lo menos el caso fue bastante curioso, digamos, durante los 90, durante la década menemista, que fue un vuelco neoliberal muy voraz, digamos. Lo que pasó fue que los sellos de publicación se transnacionalizaron, es decir, los grandes grupos editoriales compraron a los sellos nacionales, con lo cual sí era muy difícil acceder a la publicación. Incluso uno veía que ciertos autores ya consagrados, digamos, hacían ciertas elecciones léxicas extrañas, digamos, en función de acceder y poder entrar fácilmente a esos mercados de un español o un castellano más castizo, más neutro. Uno encontraba algunos autores que de pronto dicen autobús, cuando en Argentina no es una elección léxica que